la verdad en las partes internas. Y está basado en uno de los versículos en el Salmo 51. De hecho, vamos para allá, vamos al Salmo 51. Y vamos a leer en el Salmo 51, que es el Salmo que escribió el rey David, que fue inspirado en su arrepentimiento después de haber sido expuesto todos los pecados que él había cometido en contra de Betsabé y de Urías Eteo, porque él había pecado contra Dios, y fue cuando el profeta Natán viene a él, ¿verdad? Y le dice todo lo que había hecho, y David se arrepiente, y este es un salmo muy importante y muy profundo, porque nos muestra un ejemplo del arrepentimiento que Dios quiere que tengamos. En el que dice en este salmo, en el Salmo 51, es en el versículo 6, y dice: he aquí, tú deseas verdad en las partes internas, y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. Y es muy interesante lo que dice, porque dice: tú deseas verdad en las partes internas. Pero, ¿a qué se está refiriendo con esto de las partes internas? Porque la Biblia habla más acerca de estas partes internas, lo dice en muchas ocasiones. La mayoría de las veces cuando se refiere a las partes internas, se está refiriendo está hablando acerca de los animales que sacrificaban, que tenían que traer el pueblo de Israel al templo para sacrificar delante de Dios, y Dios les daba instrucciones específicas que debían de hacer con los animales, cómo debían de ofrecerse, con qué otros sacrificios, pero también qué hacer con el cuerpo, con el cuerpo, cómo, si tenían que quemarlo, ¿verdad? Quemarlo todo, incluso con las partes internas. Es ahí donde se refiere mucho a las partes internas. Cuando habla de estas partes internas, se refiere a los órganos internos, a los intestinos, se refiere a los riñones, el corazón, todas estas partes internas de los animales. Pero también dice Dios otras cosas acerca de las partes internas, que es interesante que vamos a Jeremías 31. Porque aquí es donde se da una promesa y tiene que ver con las partes internas. En Jeremías capítulo 31, estamos familiarizados con el versículo 3. Y está hablando del nuevo pacto. Está hablando aquí, profetizando el pacto que había de venir después. Y que incluso vamos a leer desde el versículo 31. Aquí en Jeremías 31. Jeremías 31, 31. Dice: he aquí, los días vienen, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No de acuerdo al pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Tal pacto mío ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero versículo 33, pero este será el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus partes internas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es muy interesante lo que dice aquí. Pondré mis leyes en sus partes internas. Y esta misma palabra que se usa aquí para partes internas es la misma palabra que se usa que habló David en su oración de arrepentimiento. Dice que Dios desea verdad en las partes internas. Nosotros también sabemos, ¿verdad?, que vamos en el Salmo 119, 151, dice que todos tus mandamientos, dice, tu ley es la verdad. En el Salmo 119, vamos para rápidamente, volvemos aquí a 31. Salmo 119, en el versículo 151, dice: tú estás cerca, oh Señor, y tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Está hablando de todos los mandamientos de Dios. Y volviendo acá a Jeremías 31 y versículo 31, versículo 33, perdón, 34. Acá en el versículo 33 dice: pondré mis leyes en sus partes internas. Y vemos que todos tus mandamientos, todas sus leyes
son la verdad. Y dice, pondré mis leyes en sus partes internas y las escribiré en sus corazones. ¿Por qué habla de las partes internas? Refiriéndose a los órganos internos del ser humano, a los riñones, al corazón, al hígado, a estas partes internas, a los intestinos. Se está refiriendo a eso. Y dice que las va a escribir en nuestros corazones. Y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y la promesa es muy hermosa. En el versículo 34 dice, y ellos no enseñarán más a cada hombre a su prójimo y cada hombre a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta al más grande de ellos, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más sus pecados. Y esto es muy, muy interesante porque dice que perdonará, no recordará nuestros pecados, pero habla acerca de poner sus leyes en nuestras partes internas. Vamos ahora a Hebreos. Hay dos pasajes en Hebreos que hablan acerca de esta misma promesa. Hablan acerca de esto mismo. Y vamos acá a Hebreos. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y versículo 7. Porque aquí habla acerca de esta misma promesa y son dos cosas diferentes. Vamos a leer los dos pasajes que habla acerca de esta promesa que leí.
días. Dentro de no recordé nunca más. Y es importante que tengamos esto en mente porque la escritura tiene 2 o 3 o 4 cumplimientos a veces. Y es importante escritura. Siguiente. Donde dice lo siguiente. Por eso que se traduce en el Nuevo Testamento que inscribirá sus leyes en nuestras mentes y las escribirá en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento dice, pondré mi ley en sus partes internas y las escribiré en sus corazones. ¿Cuáles son estas partes internas entonces? ¿De qué está hablando estas partes internas? Sabe, solamente el hombre apenas está descubriendo algunas cosas, a pesar de llegar a prácticamente 6,000 años de historia humana y no saber todo esto. Pero Dios
apuesto al Salmo 5, porque en el Salmo 5 habla igual de esto. ¿Cuáles son estas partes internas? Y habla de otras cosas acerca de las partes internas. Salmo 5, versículo 8. Es un salmo de David. Y en este salmo, en esta oración, dice David, guíame, oh Señor, en tu justicia por causa de mis enemigos. Haz tu camino recto delante de mi cara, porque no hay verdad en sus bocas. Incluso hay en la aquí comienza de la neurología. Esta rama de la gastronomía, trastornos perceptivos sensoriales y su impacto en el tracto digestivo. De esta manera se puede descubrir algún trastorno emocional, por ejemplo. Diversos estudios han coincidido que a la par del sistema nervioso central tenemos uno más, el sistema nervioso entérico. Este forma parte de nuestro sistema nervioso autónomo, lo cual implica que no tenemos un control consciente sobre él. De esta forma, las emociones pueden en nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, en condiciones de alerta, nuestro tracto digestivo puede presentar tratamientos causantes de dolor, diarreas o incluso vómito. Estos estudios son de suma importancia. Por ejemplo, antes de que les dé Alzheimer, tienen gran constipación. No sabemos todavía cuál es la causante, si son los problemas digestivos que causan el Alzheimer o si la persona, el cerebro se va deteriorando y causa también dificultades con el sistema digestivo. No sabemos. También hay otro artículo, esta es de una revista, considera
red de más de 100 millones de neuronas, casi tantas como en la médula espinal, que tapizan, entre comillas, áreas tan concretas como el intestino delgado y el colon. Asimismo, este sistema es capaz de actuar de forma independiente respecto al propio encéfalo. Podríamos decir sin duda que esta área del sistema científica más conocidos es del doctor Michael D. Gerson, presidente del Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Columbia, con su libro Second Brain, Segundo Cerebro, conocido como el padre de la neurogastroenterología. Desarrolla hechos tan importantes como el que el 95%, atención a esto, en Australia, descubrió algo el siempre a nivel tiempo. Es momento de descubrir todo lo que hace por nosotros. Es muy interesante lo que dicen estos artículos con respecto al sistema entérico, de lo que hace. Y lleva de todos los procesos que lleva a cabo. Es muy interesante ver esto. Y habla acerca de las funciones, ¿verdad? De las funciones que lleva lleva las funciones, no solamente es de la digestión, ¿verdad? Pero dice también en este mismo, otra sección aquí de esta misma entrevista, dice que otro aspecto interesante es el hecho de que esta parte de nuestro organismo, además de estar altamente especializada, lleva a cabo sus funciones de manera autónoma. Dice, es más, a pesar de que se comunica con el sistema nervioso central, es capaz de enviarle un gran número de información al propio cerebro. Y eso, y luego en otra sección del artículo dice el cerebro, el nervio vago y el sistema nervioso entérico. Dice, esta es la última parte que vamos a leer aquí de este artículo con respecto al sistema entérico y a las neuronas y todo esto que está hablando. Dice, hemos señalado con anterioridad que el sistema nervioso entérico es capaz de trabajar de forma independiente del sistema nervioso central. Esto, sin duda, es algo que nos puede llamar la atención, porque tal y como nos señala el propio doctor Michael D. Gerson, el intestino es el único órgano en el cuerpo que puede funcionar de forma autónoma. Y eso es maravilloso. Dice, sin embargo, eso sí, en ciertos momentos necesita de esa comunicación esencial con el cerebro. De modo que esa comunicación se lleva a cabo mediante el nervio vago. Esto es muy interesante porque los científicos están descubriendo cosas que Dios ya había revelado en su palabra, que Dios ya sabía, ya lo había revelado. Incluso el rey David entendía acerca de esto, lo que hay en las entrañas de las personas. Como dice en el Salmo 5, que hay maldad, ¿verdad? Maldad en destrucción en las partes internas o las entrañas de los malvados. Pero él le declara en su confesión de pecado, en el Salmo 51, le declara a Dios que él desea la verdad en las partes internas o en las entrañas. Y es muy interesante todo esto porque hay varios ejemplos de lo que estamos estudiando
varios ejemplos de lo que hacen las entrañas, porque hay un elemento muy, muy importante en la Biblia que lo detalla de muchas cosas. Parece como si fueran cosas figurativas, pero no lo son. Son reales, son verdaderas. Por ejemplo, vamos al libro de Habacuc, capítulo 3 y versículo 14, para ver algunas de esas cosas, porque Dios ya sabe cómo estamos hechos, y aquí lo declara y nos da una parte importante de la función de este sistema entérico. El versículo 14 de Habacuc 3. Y dice el profeta Habacuc: horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. En el versículo 14. Que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al hombre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Está pasando gran destrucción. Y luego en el versículo 16 dice: oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaría quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Está hablando de la destrucción sobre Israel por sus pecados, pero está diciendo lo que él sintió. Dice: me conmoví, me estremecí. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Ya lo leímos en el artículo, pero todos lo hemos sentido. Que sentimos cuando estamos nerviosos, sentimos mariposas en el estómago. A veces que estamos con muchos sentimientos, emociones, nos provocan cosas en el estómago, sean buenas o sean malas. Sea anticipación, nerviosismo, tristeza, preocupación. Todo esto se siente en estas partes internas. Vamos a Lamentaciones 2, para ver otro ejemplo en el libro de Lamentaciones de algo alegórico. Cuando dice se estremecieron mis entrañas, es porque se estremecieron, es porque sentía esto en las entrañas, en los mismos intestinos. El versículo 10 de Lamentaciones 2 dice: se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se tiñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra, hablando de la destrucción. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento. Encapsulado para comprobar que Dios sabe todo y tiene toda sabiduría. En su palabra hay cosas que quizás no hemos puesto atención desde esta perspectiva, pero son maravillosas cuando lo entendemos. Y vamos a ver qué se ya. Pero es cuando José obviamente fue vendido como esclavo, fue el siervo de Potifar, fue echado en prisión, después fue hecho el segundo, después de Faraón. Cuando se viene la hambruna, después de los 7 años de prosperidad, vienen los 7 años de hambruna, y vienen entonces sus hermanos a comprar alimento. Y en el versículo 25, después de que ya habían venido los hermanos, después los manda de regreso, pero tienen que traer a Benjamín. Entonces cuando traen a Benjamín, él los invita a comer, y es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces el versículo 25, Génesis 43. Y ellos alistaron los presentes, están hablando los hermanos de José, para la venida de José al mediodía, porque oyeron que debían comer pan ahí. Y cuando José vino a casa, le trajeron los presentes en sus manos adentro de la casa, y se inclinaron a sí mismos a la tierra ante él. Y él les preguntó acerca de su bienestar y dijo: ¿está bien su padre, el anciano de quien hablaron? ¿Está él aún vivo? Y ellos respondieron: tu siervo, nuestro padre,
está en buena salud. Él aún está vivo. Imagínense lo que sintió José, que estaba vivo y que estaba bien, ¿verdad? Después de años de no verlo. Y ellos inclinaron sus cabezas y cayeron ante él, obviamente cumpliendo la profecía, ¿verdad? Ese sueño profético acerca de todos los manojos de grano inclinándose delante de José. Se inclinaron sus cabezas y cayeron ante él. Y él levantó sus ojos y vio a su hermano Benjamín, el hijo de su madre, y dijo, ¿es ese su hermano más joven de quien me hablaron? Y él dijo, Dios te bendiga, hijo mío. Versículo 30, y José se apresuró, pues su corazón anhelaba a su hermano, y él buscó un lugar para llorar. Y entró en su cuarto y lloró ahí. Y esto que dice, su corazón se anhelaba a su hermano, también tiene que ver con las entrañas. Aquí se traduce como corazón, pero también son las partes internas. Se conmovieron, en otras partes se traduce como entrañas, porque está hablando de esto. Está hablando de esta emoción. Después lavó su cara, salió, dice, y se controló a sí mismo, ¿verdad? Sirvieron la comida y sabemos el resto de la historia. Pero es un ejemplo donde la Biblia nos declara específicamente lo que está sucediendo. Y como último ejemplo en esta sección vamos a Jeremías 4. Hay muchos ejemplos acerca de las partes entrañas, del vientre, de lo que sucede, ¿verdad? Por el dolor. Sí, sí, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestros pensamientos, estamos hablando también de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Estas tres cosas están íntimamente conectadas. Es como el núcleo de nuestra persona. Eso es lo que somos. Incluso en los mensajes que dio el señor Michael Heiss que traducimos, está hablando de esto, este concepto del corazón, ¿verdad? El corazón bíblico, Lev, está hablando de las tres cosas. Es lo que somos, eso es la persona, eso es nuestro ser. Cuando dice que amemos a Dios con toda nuestra alma, se está refiriendo a esto, se está refiriendo a la mente, el corazón y las entrañas, de nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Vamos a Hechos 17, porque esto es lo que les estaba declarando el apóstol Pablo a todos los griegos ahí en Atenas. Vamos a Hechos, capítulo 17. Y se paró a predicar, ¿verdad? A todos. Estaba hablando con ellos acerca de este Dios no conocido, ¿verdad? En el versículo 24, bueno, desde el versículo 23, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Está en la colina de Marte, el versículo 22, dice, entonces Pablo se paró en el centro de la colina de Marte y dijo, hombres atenienses, percibo que en todas las cosas son muy reverentes a deidades, porque mientras estaba pasando otra vez y observando de los objetos de su veneración, encontré también un altar sobre el cual estaba inscrito a un Dios desconocido. Así entonces, a él, a quien ustedes adoran en ignorancia, es aquel que les proclamo. Y les dice quién es. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo,
porque Él da a todos vida y aliento a las cosas. Y Él nos hizo con este sistema entérico, Él nos hizo con estas entrañas para sentir, para estar conectado lo que sentimos con lo que, con nuestras reacciones físicas, con nuestros pensamientos. Y dice, y es lo que nos ha dado, y dice, y Él hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus viviendas, para que pudieran buscar al Señor. Este es el propósito, para que pudieran todas las personas, dice, todas las naciones de los hombres, para que pudiéramos buscar, y nos incluimos nosotros, para que pudiéramos buscar al Señor. Dice, si tal vez pudieran palpar tras Él y pudieran encontrarlo, aunque verdaderamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Está diciendo, el propósito de Dios es que lo busquen, así como ustedes lo están buscando a este Dios desconocido, pero que lo busquen de verdad. Dice, para que tal vez pudieran palpar tras Él, y esto de palpar es más bien, está hablando de sentir. Está hablando de, porque cuando tocamos sentimos, pero está hablando de sentir. Si pudiéramos sentir y pudiéramos encontrarlo. Dice, aunque verdaderamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice nosotros, a los atenienses. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Como algunos de los poetas entre ustedes también han dicho, porque somos sus hijos. Por lo tanto, ya que somos los hijos de Dios, no deberíamos pensar que la deidad es como cual es hecho de oro, de plata, de piedra, de cosa esculpida, de arte ideado por la imaginación del hombre. Y es muy interesante lo que dice. Está diciendo, no, Dios no es algo que nosotros fabricamos. Él nos hizo a nosotros. El propósito es buscarlo a Él. Pero para palpar tras Él, para sentir, tenemos que sentir también. Porque Él no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. En Él. Porque eso es lo que es la promesa de Dios. Eso es lo que Él quiere. Él quiere venir a morar dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu, si nosotros lo buscamos. Pero Dios quiere que nos entreguemos por completo a Él. Que no sea solamente de la mente, que no sea conocimiento intelectual solamente. Él quiere que sea el conocimiento intelectual unido con nuestros sentimientos, unido con nuestras emociones, con lo que sentimos, con nuestra carne, donde dice nuestra alma, que es el más grande mandamiento. Vamos a ir allá brevemente, pero eso es a lo que se está refiriendo. Vamos ahora a Proverbios 20, porque esto es lo que quiere. Dios quiere que sintamos, que sepamos que Él existe, que Él está ahí, que Él nos ama, tiene un propósito para nosotros. Eso es lo que Él quiere. Y esa es la verdad. La verdad es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Y esa es la verdad en lo íntimo que Él quiere, que lo sintamos dentro de nosotros. No solamente que lo conozcamos, no solamente que lo adoremos con nuestras bocas, que es importante e indispensable, pero que sintamos su amor, que sintamos lo mucho que Él nos ama verdaderamente, que lo sintamos en nuestro corazón, en nuestros intestinos, que lo sintamos en nuestro ser. Proverbios 20, versículo 27, dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, examinando todas las partes internas del vientre. Eso es lo que está haciendo también, porque es el espíritu de la verdad. Y David dijo, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el espíritu del hombre? Dice, es la lámpara del Señor examinando todas las partes internas del vientre. Esas son las partes internas. El espíritu del hombre está ahí. Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere su verdad. Dios quiere su verdad de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Pero el espíritu del hombre está examinando eso. ¿Qué es lo que el hombre siente? ¿Qué es lo que el hombre verdaderamente siente y cree? Porque todo está conectado. Todo está conectado. Y muchas veces nuestro mismo sistema digestivo dicta mucho de nuestra actitud, de nuestras palabras, de nuestra actitud, de nuestros pensamientos también. Vamos a Deuteronomio 8, donde hay prueba específica de esto. Deuteronomio 8 y versículo 2.
Está dando Moisés, ¿verdad? Hablando, bueno, está hablando Dios, ¿verdad? Y Moisés lo escribió. Y dice, y recordarán todo el camino el cual el Señor su Dios los guió estos 40 años en el lugar desolado para humillarlos, para probarlos, para saber qué hay en su corazón, si guardarían sus mandamientos o no. Esto lo escribió Moisés hablando acerca de Dios, que Dios los guió 40 años para probarlos, para saber qué había en su corazón, porque recordemos lo que dice en Jeremías, que ahí es donde iba a inscribir sus mandamientos en nuestro corazón. Dice, si guardarían sus mandamientos o no. Versículo 3, él los humilló y les permitió tener hambre. ¿Dónde? En sus entrañas, en sus partes internas. Les permitió tener hambre y luego los alimentó con maná, el cual ustedes no conocían y sus padres conocieron, para poder hacerles saber que el hombre no vive solo por pan, sino por toda palabra que procede de la boca del Señor, vive el hombre. Esta es la manera de probarlos. La manera de probarlos fue humillándolos, permitiéndoles tener hambre. ¿Y cómo nos está probando a nosotros el día de hoy, hermanos? Nos está probando con dificultades, con aflicción, con enfermedad, con problemas de dinero, problemas de empleo, problemas familiares, de todo tipo de pruebas y problemas. ¿Por qué? Porque Dios está también probándonos a nosotros para ver si vamos a guardar o no sus mandamientos, para ver qué tan inscritos están en nuestras partes internas, qué tan inscritos están en nuestro corazón, qué tan puestos están en nuestras partes internas, porque esa es la promesa, como ya leímos en Jeremías y ya leímos en Hebreos, que aplica a los que están siendo santificados ahora. Ahora. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo Dios pone esta verdad dentro de nuestras partes internas? Vamos a Mateo 13. Es asombroso lo que está descubriendo la ciencia, y más asombroso aún es que todo esto ya estaba en secreto, ¿verdad? Bajo la superficie, en la palabra de Dios. Dios sabe exactamente cómo nos hizo. Y si se expresó de esa manera específica acerca de las partes internas, acerca del corazón, acerca de la mente, usando términos intercambiables, es porque eso es uno. Y eso es lo que Él quiere. Y son cosas que en nuestro cuerpo manifiestan cosas diferentes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero Dios quiere todo. Dios quiere nuestras emociones. También quiere incluso cuando estamos en angustia, cuando estamos desesperados, cuando sentimos ese nudo en el estómago, cuando sentimos esa aflicción, ese dolor. Dios quiere también eso, porque entonces nos vamos a acercar a Él, para que Él nos dé su verdad, nos dé su consuelo, su palabra, su esperanza, su plan. Vamos a Mateo 13, versículo 14. Y es muy interesante lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo acerca de el dar, bueno, desde el versículo 11, vamos a leer el versículo 11 y luego nos pasamos al 14. El versículo 11 le respondió, ¿verdad? A sus discípulos que le preguntaron por qué él estaba hablando en parábolas. Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Es un regalo de Dios. No hay nada que nosotros hayamos hecho para ser llamados o para poder entender. Nada. Versículo 14 dice, y en ellos es cumplida la profecía de Isaías de todos aquellos que no ven, dice, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán. Y dice, ¿por qué? Porque el corazón de esta gente, del pueblo de Israel, dice, se ha engordado y sus oídos son sordos para oír, y sus oídos han cerrado. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos, atención, y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Es muy interesante que dice que entiendan con sus corazones y yo los sane. Y después dice en el versículo 16, pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Y no continuó, no dijo, y entender lo que ustedes entienden con sus corazones y no entendieron. No dice eso. Quizás por dos motivos. Quizás porque
quizás todavía no entendían, el Espíritu Santo no había sido dado a ellos. Recordemos que estaba nuestro Señor Jesucristo a punto de ser crucificado y ellos se venían peleando de quién iba a ser el más grande. Quizás por eso no dice, benditos son solamente, dice, sus ojos que ven, sus oídos que oyen, pero no habla acerca de entender con el corazón, acerca de ellos todavía, pero lo iban a hacer. Él sabía que el Espíritu Santo no había sido dado a ellos. Y les dice, porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Lo del entendimiento ya no lo menciona en ninguno de estos dos pasajes, pero dice que hay que entender con el corazón. Hay que entender con el corazón, porque, hermanos, el amar a Dios, nuestra relación con Dios, el proceso de conversión, no es solamente conocer, no es suficiente. No es suficiente hacer, conocer y hacer. Eso no es suficiente. Tenemos también que sentir. Tenemos que sentir en nuestras emociones, nuestros sentimientos. Tenemos que buscar a Dios verdaderamente con toda nuestra persona. Tenemos que tener una relación íntima con Dios verdaderamente, a un nivel físico y espiritual que es mayor de lo que nosotros habíamos quizás reflexionado, porque dice que tenemos que entender con el corazón. Nosotros hemos pensado que tenemos que entender con la mente, pero la mente, el corazón y las entrañas van íntimamente ligados. Eso es nuestro ser. Vamos a Marcos 12. Marcos 12. Lo que ya saben a qué versículos vamos. Versículo 28. Marcos 12, 28. Y uno de los escribas que habían subido a él, tras oírlo razonar juntos y percibir que él le respondió bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Y amarán al Señor, su Dios, con todo su corazón. Ahí empieza, con su corazón. No es, dice, y con toda su alma, y con toda su mente, y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento, pero ¿cómo lo amamos con el corazón? Con todo el corazón. Y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente. Yo supongo, esto es solamente mi punto de vista, que es de lo que está hablando, con todo su corazón, con toda su alma, esas entrañas, este cuerpo físico, y con toda su mente. Pero en estas mismas entrañas, en estas mismas partes internas, es donde Él quiere esa verdad, y en esta mente y en este corazón, y con toda su mente, por eso son los tres. Y después dice, y con toda su fuerza. Prácticamente maximicen todo, tiene que ser todo, tiene que ser el corazón, tienen que ser sus sentimientos, con toda su alma, tiene que ser con todas sus emociones, y con toda su mente, tiene que ser con todo su intelecto, pero todo junto. Porque hemos visto personas que son muy intelectuales y que conocen mucho de la Biblia, pero no aman a Dios de la manera que deberían de amarlo. Por eso Dios no les da más entendimiento para realmente tener ese acceso a Él. Y quizás no es su tiempo, no estamos culpando absolutamente a nadie. Solamente estamos diciendo lo que puede suceder si solamente es la mente, pero no el corazón. O con su alma, ¿cuántas personas hay que entregan su alma, su vida física, a dar, a proyectos, a buenas obras? Es bueno, es muy bueno amar a Dios con toda nuestra alma, que es nuestro ser físico. Ir a hacer obras de caridad y dar nuestra vida por los demás. Pero eso por sí solo no es suficiente tampoco. Tiene que ser eso también, pero con nuestra mente, con el conocimiento. Y tiene que ser con nuestro corazón. Tiene que ser con nuestras emociones también. Ahora también hay personas, ¿verdad? En su amor por Dios, todo se trata acerca de los sentimientos y de las emociones. Y hacen a un lado la mente, hacen a un lado el conocimiento de la palabra de Dios, hacen a un lado las doctrinas fundamentales de lo que Dios verdaderamente desea, y entonces ya llegan a conclusiones incorrectas acerca de lo que Dios verdaderamente quiere. Y en parte están correctos. Dios sí quiere nuestras emociones, Dios sí quiere nuestros sentimientos,
Claro que los quiere. Eso no es incorrecto. Lo incorrecto que algunas personas llegan a hacer es dejar de lado la ley de Dios, dejar de lado el conocimiento de Dios. Tiene que ser todo. Nuestra relación con Dios tiene que ser integral. Tiene que ser nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también el conocimiento en nuestra mente. Y tiene que ser también nuestra persona, nuestras acciones físicas. Y todo a estas tres áreas con toda nuestra fuerza. Por eso este es el primer mandamiento. Esto es muy, muy importante. Por eso dice, y el segundo es como este, amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. ¿Por qué? Porque si realmente guardamos el primer más grande mandamiento, como Dios nos dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras partes internas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, de ahí amor para nuestro prójimo también. Y después dice, después de esto, el escriba le dijo en el versículo 32, correcto, maestro, has hablado de acuerdo a la verdad de que Dios es uno y no hay otro además de él. Y no sabemos si le estaba, lo estaba reprochando o lo estaba aprobando, ¿verdad? Porque dice que respondió, pero también diciéndole, Dios es uno y no hay otro además de él. Pero después dice en el versículo 33, y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma. De nuevo, aquí en vez de decir mente, él dijo el entendimiento. Dice corazón, emociones, entendimiento, el conocimiento y con toda el alma, el cuerpo y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todas las ofrendas, quemadas y sacrificios. Y esa es la realidad, sí lo es. Porque ¿qué le respondió a nuestro Señor Jesucristo? Jesús, viendo que él le respondió con entendimiento, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Esto es lo que se requiere. Y hermanos, esto es lo que se requiere. Esto es de lo que estaba hablando David cuando dice, tú amas la verdad en las partes internas, en las entrañas, en nuestros sentimientos y emociones. Por eso habla acerca del corazón en las entrañas y la mente. Porque no es solamente conocimiento, pero no es solamente emoción. Y no es solamente el cuerpo físico y las obras físicas. Es todo. Dios quiere todo. Por eso habla acerca de estas tres cosas. Por eso lo dice y por eso le dice que no está lejos del reino de Dios. Vamos ahora a Juan 14. Juan 14. Porque ¿cómo podemos tener entonces esta verdad en la parte, las partes internas, o en lo íntimo, o en las entrañas, como diga en su Biblia? Está refiriéndose adentro de nosotros. ¿Cómo podemos tener esto dentro de nosotros? Dios lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 14. Esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos, porque Él mismo fue quien los dio. Él es quien estaba en el monte Sinaí dando los 10 mandamientos. Y dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y ya leímos en Proverbios que el espíritu del hombre está en nosotros, en todos los seres humanos. Con él examina, es lámpara del Eterno, examina lo más íntimo, las partes internas del vientre, las partes internas de nuestras entrañas. Y aquí dice que el Espíritu Santo estará en nosotros. Si el espíritu del hombre está en nosotros, yo hago la pregunta, no lo puedo comprobar con las escrituras, pero hago la pregunta, ¿es el Espíritu Santo de Dios también está en nuestras entrañas? En todo nuestro ser, porque en realidad todo se comunica. Dice que está dentro de nosotros, pero ¿dónde? No sabemos, no nos dice específicamente. Pero podemos meditar en esto. Si está el Espíritu de la verdad, he aquí, tú amas la verdad en las partes internas. En el versículo 17 dice que vive con nosotros, dice, vive en ustedes y estará dentro de ustedes. Sabemos que en Hechos
en Hechos 2 fue donde entró en ellos. Y en el versículo 18 nos dice nuestro Señor Jesucristo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Él mismo, a través de ese poder, de ese Espíritu Santo que Él iba a enviar. Vamos para ir concluyendo, vamos aquí al siguiente capítulo de Juan 15. Porque esto es lo que significa la verdad en las partes internas, el Espíritu Santo de Dios, sus leyes, sus mandamientos, porque eso todo va junto. En Juan 15, porque ya lo leímos en Juan 14, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces les voy a dar este consolador, este poder de Dios va a estar dentro de ustedes. Y en Juan 15, versículo 4, nos da otro mandamiento, dice, vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Que nosotros estemos viviendo en Él. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está viviendo en mí y yo en Él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si esa verdad, si ese espíritu de verdad, si esos mandamientos, leyes y todo lo que Él iba a poner en nuestras partes internas, si eso no está en nosotros, no podemos hacer nada. Podemos tratar, podemos por nuestros esfuerzos humanos, y a lo mejor son cosas buenas, pero dice no pueden hacer nada delante de los ojos de Dios. Eso no es lo que Él está buscando. En el versículo 9, aquí mismo, dice, como el Padre me ha amado, yo también los he amado. ¿Y cómo se ama? Con el corazón, con los sentimientos. No es solamente con el intelecto, obviamente es parte de. Dice, vivan en mi amor. Sientan el amor de Dios. Tenemos que sentir ese amor. Y si no lo sentimos, tenemos que pedirle en oración que Él nos lo muestre, que nos muestre ese favor, esa gracia, ese amor que Dios tiene para nosotros. Porque créanme, hermanos, Dios nos ama mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y muchas veces es porque no estamos poniendo atención, porque no le pedimos que nos lo muestre, que no lo sentimos tan a menudo como quizás pudiéramos o debiéramos. Pero dice, si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Pero es todo. Está hablando de un todo. Está hablando de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, todo junto. La mente, el corazón y las partes íntimas y las entrañas. Está hablando. Eso es lo que somos. Eso es lo que la Biblia se refiere como el corazón en general. Y ahí es donde Dios está escribiendo sus mandamientos. Ahí es donde nos está dando de su Santo Espíritu para que podamos ser uno con Él. Porque ese es el propósito. No vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero en Juan 17 habla de todo esto, de ser uno con Dios, que seamos uno con Él. Y si estamos haciendo esto, si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, entonces vamos a tener un gran gozo. Versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda vivir en ustedes y que su gozo pueda ser pleno. Vamos a estar llenos de regocijo porque no es solamente Dios, alguien a quien escuchamos, ponemos atención y obedecemos aisladamente. No, sino que escuchamos, ponemos atención, lo hacemos, pero lo amamos y Él nos está enseñando y venimos ante Él para que Él nos ayude. Y lo amamos haciendo haciendo la rectitud, la justicia, los mandamientos de Dios en amor, en esta relación de amor de padres, de un padre con sus hijos, de cooperación, de amor mutuo, de sentimientos correspondidos en las entrañas, en amor, en ternura, en cuidado, en regocijo, en gozo también. También en las aflicciones, porque una relación lleva todo, lleva lo bueno y lleva lo malo. Pero Dios nos está moldeando de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para ello es un componente sumamente importante, es esta verdad en las partes internas. Espero que todos sigan teniendo un excelente sábado y nos vemos la próxima vez.